Iris de Aguayo. Aquí iniciamos. Bienvenidos a su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Iris de Aguayo. Aquí iniciamos. Hola, pues ya estamos en Mexicanas y Mexicanos Chingones, lunes 22 de julio, porque si bien no digo mañana, tarde, porque lo transmitimos a cualquier hora este programa, pues sí, decir la fecha. Hola Lupita, ¿cómo estamos? Hola, por eso puedo decir muy buenos días, muy buenas tardes, muy Hola. buenas noches. El hola, ¿no? El Sí. hola. Muy bien, encantada de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. ¿Quién es nuestra invitada de hoy? María Guadalupe Ruiz Durazo, de los Durazo de Moda, ¿no? Ella es contadora pública, socia directora en Sonora Advice and Solutions SC, que es un despacho de profesionales que brinda servicios de asesoría tributaria, contable y de cumplimiento fiscal, con el objetivo de hacer más eficiente la carga tributaria e incrementar su seguridad en estas materias. Ella fue Contralor General del Estado de Sonora del 2013 al 2015. Fue cuando se hizo famosa, ¿verdad? Porque Pues mira, en el tema de que no es mediático, pero sí profesional, ya era famosa. ya eres famosa. Ya nos conocíamos, pues todos nosotros los contadores nos conocemos. Sí, pero cuando surgiste como Contralor, primero mujer, porque fuiste la primera mujer Contralora, ¿o no? Probablemente sí. Y sé que ha habido antes secretarias de Estado, me gustaría que hubiera habido más, Claro. pero sé que ha habido antes secretarias de Estado en el gobierno, unas pocas. Pues, o sea, llamaste la atención por eso, pues primer mujer Contralora, y luego pues un nuevo gobierno, ¿no? Por primera vez en el estado panista, pues más llamaba la atención. Bueno, y malo que lo diga yo, la verdad debería estar prohibido que yo hablara de mí mismo, pero pues yo aparte llego desde, como una propuesta del Colegio de Contadores, desde la ciudadanía, sin una carrera política. A mí me encanta no haber tenido que andar en una campaña, porque de pronto para ser secretario tienes que andar en una campaña, ¿verdad? Sí. No, pues yo tengo la fortuna desde el sector profesional, llegué a una Secretaría de Estado. Que fíjate que me parece que en ese tema, a pesar de todo lo que se ha dicho del gobierno de Guillermo Padres, fue uno de los puntos que se le reconoció, pues, ¿no? Porque escuchó a la gente, digo, era como la mística del PAN, ¿no? Antes, escuchar a la gente y a partir de ahí que surgieran las propuestas. Y en este caso, pues, escuchó al Colegio de Contadores. El pan que fue, ¿no? Porque no es el tema, no se asusten, pero a mí me tocó combatir a Guillermo Padres en el tema de una propuesta de reforma fiscal que ellos hicieron, que era desventajosa para el Estado. Y la siendo verdad, el diputado. siendo el gobernador. Ah, siendo gobernador. Y la verdad es que sí nos escuchó, me refiero desde la ciudadanía, y quizá Coparmex fue quien un poco abanderó la lucha, pero eran todos los organismos empresariales, y sí le dio para atrás a una reforma tributaria que nos hubiera puesto en desventaja como Estado, ¿no? Y sí nos escuchó, esa es la verdad. Y después te ofrecieron el cargo. Y luego ya todo pasó, porque yo ahí en esa parte, yo era la parte técnica, ¿no? O sea, yo era la que decía esto sí se puede, esto no se puede, esto no lo puede hacer el gobernador porque no está en sus facultades, lo tiene que hacer el legislativo, pero el gobernador puede con un decreto mitigar el impacto. Entonces ahí yo estaba como que detrás en la parte técnica, y ya pasó. Y después fue el Colegio de Contadores quien dijo, oye, te queremos proponer junto con otros 2, y va a haber otros 9 organismos que van a proponer a otros 3, vamos a hacer como 27 ahí. Yo acabo de dejar la firma en la que estuve por más de 25 años, entonces dije, bueno, sí, porque aparte se va a oír mi nombre, ya me hice publicidad gratis para mi propia firma, ¿no? Y terminé siendo la Contralora, esa es la historia. Fíjate qué interesante. Una gran experiencia. Así es, y entre otras actividades, vicepresidente general del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Sonora Norte,
integrante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y bueno, tiene un currículum súper largo, pero mejor platícanos tú de Hermosillo, con orígenes de papá en pueblos de Sonora. ¿Pasaste Sí. infancia allá en los pueblos? Sí, fíjate que hoy les voy a platicar algo que nadie sabe, no sabe ni mi mamá, les voy a platicar algo interesante porque mi papá es de Nacorichico, nosotros seguimos teniendo, porque la casa es de mi papá ya no está, pero nosotros seguimos teniendo casa en Nacorichico. Yo siempre tengo la ilusión de ir, siempre quiero ir. Yo me pasaba allá los veranos, si había puente me iba con mi papá a Nácori, me encantaba desde que llegaba, me ensillaban mi caballo, que era de él, pues, pero un caballo conocido que yo podía montar y bueno, me fascinaba. Que él Yo, pudiera controlar, ¿no? pues que yo pudiera controlar porque, o sea, el de muy buena rienda, el de muy buena silla, el que no se asusta con los borrachos, porque en los pueblos hay borrachos. ¿En serio? Entonces, el que yo puedo correr y puedo frenar, un caballo de buena rienda, pues, no de esos que se arrancan y luego ahí no lo puedes parar, ¿no? Y aparte el pueblo era un pueblo todavía muy sano, en donde en todas las esquinas me paraban y le revisaban el cincho, que estuviera bien amarrado. Entonces yo estaba como en mi ambiente seguro en Nácori, ¿no? Yo era un poco la citadina y cuando llegaba todos mis primos me asustaban con que en mi casa había entierros y se aparecían, o sea, ya ves que decían que en la época revolucionaria habían enterrado oro, ¿no? Y que entonces ahí andaban los que andaban cuidando los entierros y se aparecían. Y yo estaba chiquita, debe haber tenido 6 o 7 años. Y me iba con mi papá yo sola siempre que podía. Cuando podíamos nos íbamos todos, ¿no? En vacaciones. Y un día le preguntaron, oye, ¿ya Lupita no le da miedo estar ahí? No, Lupita es muy valiente, no tiene miedo. Y dije, ay, a la maíz, a mí no me da miedo, dije yo, ¿no? Y desde Me entonces acabo de enterar. no me quedó más remedio que no tener miedo, ¿no? Yo me iba y me acostaba, porque pues mi papá no se acostaba a cuidarme, ¿no? Me acostaba en mi cuarto y me tapaba y decía yo que no se aparezca nadie antes de que yo me duerma, ¿no? Y así que es como aprendí sin querer que era una mujer valiente. Wow, mira qué interesante. Sí. Pero eso es lo que no sabe ni tu mamá. Sí, yo nunca le conté a nadie, o sea, nunca le conté a nadie, la verdad, porque es algo que pasó. Mi papá dijo, natural se le dio, o sea, él dijo, no le da miedo. Él verdaderamente dijo, pues no le da miedo. O sea, ella está acostumbrada a andar aquí conmigo, mi casa, no le da miedo. Claro que sí me daba, pero nunca le dije me da miedo y ya no le dije nunca a nadie que me daba miedo y de hecho pues ya no me dio miedo, ¿no? Porque si mi papá dice, pero lo importante de esto es las declaraciones de los padres, vean cómo nos escuchan. ¿Cómo? Yo chiquita, mi papá dijo, no, a ella no le da miedo. Entonces yo como salía con que sí tenía miedo. Claro. Ya. Entonces no me dio miedo. A partir de ahí uno aprende porque escucha a los padres y a veces de ahí están las definiciones que tenemos de nuestros padres. Mi papá dijo, no, ella no tiene miedo. Entonces yo dije, pues no tengo miedo. O sea, la importancia de lo que oyes de papá y de mamá, ¿no? Porque son las primeras voces que te van prácticamente ordenando cómo vas a hacer, ¿no? Sí, o una buena expectativa, pues no, mi papá lo dijo con total naturalidad, él dijo, no, él no tiene miedo, o sea, ¿por qué pensaría él que yo tendría miedo cuando yo, si podía, siempre me iba con él y me llevaba el pasaporte para ir a Nácori, ¿no? Porque sí, tenía una sobrina que todavía la tiene, una sobrina que lo quería mucho en Agua Prieta, y entonces a veces en lugar de llegar a Nácori llegábamos a Agua Prieta, íbamos a Douglas y mi prima le hacía su pastel alemán que le encantaba, entonces yo por si acaso me llevaba la visa para ir a Nacorichico, por si terminábamos en Agua Prieta. Por si había shopping. Sí, por si había. Estaba chiquita, no sabías mucho de shopping, pero sí sabías que ahí había otro país al que se podía pasar, ¿no? Oye, Lupita, y con esa infancia y esas experiencias, ¿cómo es que te da por estudiar contaduría? No, esa también fue una decisión muy fácil y yo soy una mujer de otra época, voy a decir mi edad, no se asusten, tengo 55 años, una época en donde las mujeres éramos muy cuidadas, yo soy fuimos 5, 4 hombres y yo, mi papá me cuidaba mucho, mis hermanos me cuidaban mucho, entonces yo pude haber estudiado muchas cosas, decía que no quería ser arquitecto ni abogado y terminé siendo algo parecido a un abogado porque soy fiscalista. No me gustaba la medicina,
Y de ahí en fuera me encantaban las ciencias exactas, las físicas y las matemáticas, ¿no? Pero yo era muy de mi casa, entonces dije, si estudio físicas o matemáticas, lo más que puedo hacer es dar clases en la Unison, y esa no era mi vida. Entonces dije, no, aquí no me van a mí no me van a dejar ir a la NASA o a cualquier sitio donde pueda aplicar las físicas o las matemáticas. Y la verdad es que contabilidad es una carrera muy práctica para una mujer. Finalmente, en la época en la que yo crecí, ¿qué se espera de una mujer? Que te cases, que tengas hijos y que tengas y atiendas a tu familia. Yo hago las dos cosas, Iris. Yo tengo mi casa, hago la comida en mi casa, le echo siempre, llevaba a mis hijos a la escuela, los recogía en la tarde, pero también trabajaba, porque empecé a trabajar a los 18. La contabilidad es una carrera que te permite hacer lo que tú quieras, emplearte en una empresa y tener un horario. Yo estuve más de 25 años en una de las Big Four, una de las firmas internacionales más grandes del mundo, pero también yo me hacía cargo de mi casa y estaba al pendiente de mis hijos. Entonces la contabilidad te permite, si quieres trabajar poquito, si quieres trabajar mucho, lo que tú quieras. Eso es una carrera muy dócil, por eso estudié contabilidad, pensando en el futuro, pensando que tenía que hacer la parte que mi mamá me enseñó, porque mi mamá es una ama de casa 100%, y para ella mi primer responsabilidad de lo que me enseñó es mi familia, mis hijos, y eso es lo que trasciende. Pero yo aprendí a trabajar desde los 18, porque cuando estás en contabilidad aprendes mucho trabajando, y es esa parte de mí que nunca quise dejar. Entonces yo me hago cargo de mi casa y también me hago cargo de mi trabajo. Y esa es una de las cosas que a mí me pareció que me podía dar la contabilidad con mucha facilidad. Pero ¿viste algún contador? ¿Sabías? ¿O alguien te inspiró? ¿O nada más así analíticamente viste las opciones? Nada más vi las opciones. Déjame te digo que antes de eso, quería ser secretaria ejecutiva bilingüe, porque tenía una prima que era secretaria ejecutiva bilingüe. Entonces yo dije, yo voy a ser secretaria ejecutiva bilingüe. Y me metí en una escuela en donde se estudiaba para secretaria ejecutiva bilingüe después de la primaria. Y me decían mis maestros, pero ¿estás segura, Lupita? Pues sí, les decía yo, pues sí, eso quiero ser yo. O sea, yo escribo sin ver, ¿no? Ajá. Y en su tiempo sabía taquigrafía. Ay, wow. Pero ya que hice la secundaria, pues ya me fui a la prepa, ya no quería ser secretaria ejecutiva bilingüe. Y eso también me llama mucho la atención. Si te fijas, te estoy hablando de decisiones que yo tomé. Ajá. Y mis papás como que me dejaron tomar decisiones, ¿sí me explico? Ujú. Y es lo mismo que yo he intentado hacer con mis hijos, que ellos tomen sus decisiones desde los 2, 3 años. Ellos elegían su ropa. Son hombres, es mucho más fácil, creo yo, porque salían con shorts y botas, ¿no? Y no pasaba nada a los 2, 3 años, porque el mayor era como mi papá vaquero, porque mi papá le tocó más tiempo, y salía con shorts y botas. Entonces, en la medida en que cada uno pueda, hay que ir tomando sus propias decisiones, ¿no? Oye, fíjate que yo hacía lo mismo con mi hija. Yo le ponía opciones, ¿no? Y un día le dije, oye, eso y esto otro. Ay, mamá, me dijo, ya estoy cansada de tomar decisiones. Quiero que alguien tome decisiones por mí. Y yo, ¿es en serio eso? Sí. Y yo, madre, dije, me equivoqué. No, la verdad es que todos a veces queremos que alguien tome decisiones por nosotros y los dejamos. Por ejemplo, Barack Obama, todos sus trajes eran azules idénticos. ¿Qué te vas a poner ese día? Pues el mismo traje, ¿no? Sí. O sea, es el mismo, no voy a andar... Ese tipo de decisiones sí vale la pena a veces no tomarlas, pues, ¿no? Hay decisiones que si tú me dices, por ejemplo, Lupita, te invito a un café, y yo te digo, bueno, ¿dónde? Porque yo ya no tengo que decidir dónde, te voy a dejar a ti que decidas, ¿no? Ahora, si el tema es trascendente, ya lo vamos a pensar mejor, ¿sí me explico? Hay decisiones que hay que no desgastarnos en las decisiones, la que sea, pues, da igual. Oye, mi marido usa pura camisa negra. Y ya no batalla. Y camiseta y camisa blanca. O sea, no. Y yo, bueno, pues, o sea, si que va a salir informal, lo negro, y si informal, lo blanco. Pero pues ahí, ya es decisión de él, ¿no? Para no pensar, dice. A veces tomas tantas decisiones, bueno, como decía Barack Obama, a ver, tengo aquí tantas decisiones relevantes en materia de paz mundial, de con quién me peleo, con quién no me peleo, que no me importa el color del traje que uso. Claro. Entonces, todos iguales, pues es una decisión que yo no tomo, es lo mismo que decía Barack Obama, es una decisión que yo no tomo. Eso es irrelevante porque tengo tantas decisiones relevantes que están en mi escritorio, decía Barack Obama, porque nadie más lo pudo decidir abajo. Si hay alguien que pudo decidir abajo, no llega a mi escritorio. Imagínense la trascendencia hacia el de todas las decisiones que yo tengo. Es porque nadie tomó la decisión, porque nadie tiene la autoridad
ni nadie podía decidir una solución que beneficiara a todo mundo. Entonces, todo lo que tengo aquí son decisiones difíciles. Ese es mi día, es lo que decía Barack Obama. Sí. Oye, se va a poner interesante ahora, ¿no? Muy interesante. Con Biden. Muy ¿Tú cómo ves? interesante. ¿Está preparado Estados Unidos para tener una mujer presidenta? Bueno, Estados Unidos, como México y como muchos países, está pasando por una situación complicada. Yo creo que ahora que Biden no está, aunque yo no soy experta analista, debo decirlo, en temas del vecino país y en temas políticos en general, yo hablo de lo que veo. Yo creo que va a haber otros que se van a querer apuntar, ¿no? Yo creo que ahorita están muy cargados hacia alguien como Trump, que defiende temas que a mí me parecen extremos y preocupantes, ¿no? Pero es el AMLO de México, ¿no? Así estábamos con AMLO. O sea, Trump viene a representar el AMLO de México. Y ahí voy a dejar de opinar, porque digo, no más falta ver que particularmente yo no estoy contenta con lo que veo. Ajá. Yo creo que AMLO ha hecho muy bien el tema de las pensiones a los adultos mayores, sobre todo aquellos que no tienen ningún ingreso. Yo creo que en eso hay que trabajar. Sí. El problema es que no lo ha hecho de manera transparente. ¿Cómo sabemos a dónde están llegando esas pensiones? ¿Cuánto estamos gastando? Si les están llegando a los que deben. Eso habría que perfeccionarlo. Yo, por ejemplo, atiendo auditorías y en el pasado, en auditorías, yo podía buscar un apoyo y escribía el nombre y me salían los apoyos que recibían en internet. Hoy ya eso no sale. No. Y digo, ¿por qué me servían para una auditoría? Porque, oye, yo tengo un depósito aquí que es un premio a las artes, me gané el primer lugar y me depositaron 50,000 pesos. Entonces yo ponía el nombre y me salía de quién se lo depositó, cuándo, el primer premio, bla, bla, bla. Y eso me servía a mí para aclarar en la auditoría, mira, este es el ingreso. Y ya no es un ingreso acumulable, pues, ¿no? Eso ya no existe. Entonces, nada es bueno totalmente, ni nada es malo totalmente, pero esta tendencia a la opacidad en el gobierno de México a mí no me gusta en absoluto, me parece un retroceso. Que fue un tema que, fíjate, estuvo aquí Heriberto Aguilar, el senador electo, que por cierto hoy más tarde vamos a promover la entrevista, y él nos hablaba de que ya no hay corrupción. Le digo, pues no hay corrupción, pero hay opacidad, pues o sea, no sabemos efectivamente. Yo le preguntaba sobre los apoyos, sobre todo a los ninis, porque bueno, a mí lo que me preocupa del tema del apoyo a los adultos mayores es que muchos de ellos son rehenes de los hijos o de los nietos. O sea, no se han dado a la tarea de ver a ver cómo está el adulto mayor. O sea, realmente va al médico. O sea, no hay un seguimiento. Recibe sus medicamentos, se los dan, cómo están. O sea, aquí hemos recibido casos de gente que incluso está en sótanos. Esa es parte de la falta de perfección del programa. Les está llegando el dinero, sí, y ellos dicen, mira, me llega un dinero, y ese es su compromiso que tienen, y por eso viste el tema en parte de la votación que hubo, ¿no? Pero antes sí tenías que tener tu cita médica, tenías que ir al seguro, o sea, había programas que terminaban en una pensión, si quieres, pero sí tenías que cumplir con algo. Hoy no, nada más te llega el dinero, pues es parte de la falta de perfección del sistema. Y en el caso de los ninis, yo le decía, ¿dónde están las estadísticas que nos diga cuáles son los casos exitosos? Ajá, porque yo digo, me dan ganas de pedirle al Oxxo una estadística, porque ellos sí la van a tener, de cuánto han aumentado los compras de sodas, sabritas y cigarros. Y cerveza. Porque en muchos casos para eso ha servido la beca para los ninis, no para que ellos se preparen y que busquen un trabajo digno, ¿no? Es la falta de perfección del sistema, porque te deberían de dar una beca si tienes buenas calificaciones, si has aprobado, o sea, algo que te motive a hacer las cosas mejor, no solo que recibas un dinero porque te lo da el gobierno de México. Entonces, los programas no son malos, están mal implementados en mi opinión y deberían y podrían perfeccionarse, ¿no? Y ahora eso de que no hay corrupción, yo te puedo asegurar sin duda que la hay, porque la corrupción no podemos esperar que desaparezca, podemos esperar que se minimice, ¿no? Porque en los países avanzados, donde verdaderamente se combate la corrupción, sigue habiendo corrupción, sí. Nada más que ahí, si se sabe, es un escándalo, ¿no? Aquí se sabe y parece que nos hemos acostumbrado. Esa es la parte en la que estamos. No tan bien. Negar la realidad no nos lleva a la mejora. Ajá. No, aquí no pasa nada, parece que se santificaron, pues, ¿no? O sea, puede ser lo peor y entras a un partido, en este caso Morena, y te santificas.
Pues son ideas de la gente, ¿no? Son ideas, tú me puedes explicar mejor porque eres de medios, cómo las ideas se siembran y se hacen crecer y mediáticamente. Alguien me decía, oye, es que es muy famoso y fue un éxito de alguien, ¿no? De un cantante. Y le decía, bueno, yo me imagino, le dije que son éxitos así mundiales. Es que yo ni sé quién era el cantante, ¿no? Para empezar, nunca lo he oído en mi vida. Porque existen grupos de bots en Rusia, en India, yo le dije 4. En China. En China, yo le dije 4 países que son muy conocidos porque tienen los grupos de bots que te hacen que todas las tendencias crezcan, ¿no? Ajá. Entonces le digo, pues me imagino que le metieron lana y lo hicieron crecer como tendencia. Eso no significa que sea un buen cantante, yo nunca le he oído una canción, pero es que mundialmente lo hicieron bestseller con esa canción o una tendencia, pero debe ser una tendencia artificial, porque yo no le veo ni el arte, ni lo conozco, ni lo he oído jamás, ni sé quién es, ¿no? Oye, sí. Y es mexicano. Y en el tema de hasta de los libros, haces bestseller de la noche a la mañana y tú dices, ¿cómo? O sea, ni sabíamos que escribía, pues, alguien. Ajá, y sí. es bestseller. Ya vivo de mis regalías, dice, ¿no? Pues no alcanzan a vivir porque empiezan dicen, ha vendido tantos, pues sí, pero los vendió a 1 centavo, a $1, un tema así, pues que son estrategias que se realizan y tú dices, bueno, ya entendí, pues, cómo es esto. Y estamos en la época, en el cambio, en donde todo es un poco apariencia, por eso se requiere el pensamiento crítico, ¿no? Así es. A veces lo que vemos, pues es lo que vemos, pero no necesariamente es lo que es, pues, ¿no? Por supuesto que puedes hacer tendencia a lo que tú quieras nomás con una lana, pues. Sí, así estamos. Lamentablemente así es. Oye, Lupita, en esta, ya para entrar en materia, pero bueno, antes de entrar en materia, en esta educación que te dieron papá y mamá, ¿cuáles son los valores que reconoces de uno y de otro? Fíjate que yo, por ejemplo, creo que el tema de la honestidad y de la justicia, creo que me vienen de mi madre, porque yo me acuerdo que nosotros tenemos un postre preferido que yo tengo 3 días queriéndolo hacer porque tengo a mi mamá en la casa ahorita y como van mis hermanos, es nuestro postre de niños. Hay un postre que se hace con Choco Crispies y malvaviscos, ¿no? Y entonces mi mamá los repartía iguales, o sea, tantos para cada uno iguales, no le daba a uno más que a otro, ¿no? Y ella siempre estaba buscando por partir todo igual. Yo hasta ahora me doy cuenta que yo pues reclamo, pues, porque no es igual, pues, ¿no? Sí, yo creo que lo aprendí de ella, ¿no? Y de los dos la honestidad, cuidarnos. Mi papá cuidaba mucho sus amistades, con quién lo veían o con quién no lo veían. Porque no se trata de que cuides mucho tus amistades, sino que no te juntas con un narco, pues a lo mejor lo matan y te matan a ti de paso. Ese tipo de cosas es la que yo recuerdo que cuidaba a mi papá, de que no anduvieras en lugares donde te pudieran confundir, ¿no? Y pues yo sobre todo en materia de seguridad, decía él, ¿no? O sea, así lo sentía yo. No te pongas en el tocadero, me decía mi papá. Que yo le decía, ay, papá, cuando te toca, te toca. Pues sí, pero tú ves que te pones en el tocadero, me decía. Yo, por otro lado, creo que las cosas que te van a pasar son inevitables, ¿no? O sea, ¿para qué te preocupas? Yo tampoco soy, claro que no soy, digo, si la verdad alguien te quiere matar algún día, te va a matar. Sí. O sea, ahorita llegan y te matan y ya, pues no, o sea, no, ni modo, así es. Estamos en un mundo muy complicado, entonces tienes que cuidarte, pero no puedes aislarte de la sociedad. Siempre me cuidaron mucho, esa es la verdad. Siempre, yo creo que siempre me quisieron mucho, Irisdea. Y yo creo que esa es la diferencia, que tú te sientas amado, aunque también me ponían muy claros mis límites, sobre todo mi papá, ¿no? Hay cosas que decía, pues, ¿qué andas haciendo aquí? Pues tú no lo vas a resolver, devuélvete a la casa, ¿no? O sea, pues bueno, decía yo, ¿no? O sea, me pusieron límites claros. Yo creo que sobre todo, y creo que es lo que hay que hacer con los hijos, amarlos imperfectamente, porque nosotros somos imperfectos, y esperar que eso les dé seguridad, ¿no? Así es. Y sobre todo lo que hablas de la seguridad,
que es uno de los temas que estamos viviendo no nada más en la ciudad, en el estado y en el país, en el mundo, es que hemos permitido la impunidad, pues. Y fíjate, ahorita que hablas del pueblo, antes te fijabas con quién te juntabas, ¿verdad? Como tú dices, es ciertos límites. Digo, sin ser grosero, porque igual la Sí, gente no. es Me gente. Pues, ¿no? refiero a que yo soy de un pueblo, ay, no quiero ni decirlo, pero en donde es la Sierra de Sonora. Por Ahí eso, siempre ha habido narcotráfico. por eso, Ha pero estado marcado en los años anteriores, hasta en Washington sabían dónde es el límite entre Sonora y Chihuahua, ¿sí me explico? ajá. A eso me refiero. Sí, pero ahora, Lupita, pareciera que, porque antes tú decías, aquí sí, aquí no, ¿verdad? O sea, te cuidabas, pues. Pero ahorita pareciera que nos da, que hasta nos presumimos las relaciones, pues, ¿no? Con cierto tipo de gente. Pues mira, yo la verdad es que ni modo que le pidas a alguien, a ver, dame tu carta de no antecedentes No, penales. pues O no. sea, es absurdo, ¿no? Yo creo que todos estamos aquí y todos tenemos una serie de grises, nadie somos perfectos, ni tengo yo que andar averiguando qué haces tú, cómo lo haces. Lo que sí es que, pues, andar con el narcotraficante más buscado en su mismo carro, pues a lo mejor te toca, ¿me explico? Sí, así es. Así es, ni modo, ¿no? Y yo me refiero a temas de violencia sobre todo. Y la violencia ahorita, pues puedes estar en el cajero del banco y ahí le llegó una bala perdida a una señorita. Ahorita está muy complicado el asunto, ¿no? Yo, si pudiera decidir, esperaría que mis hijos no anduvieran en los antros, sino que se juntaran con sus amigos en sus casas, donde creo que estarían más seguros. Pero si mi hijo, que tiene más de 20 años, se va a un antro, ni modo que vaya y lo saque. Pues O no. sea, No, pero estamos llegando a unos, digo, es que normalizamos. Yo a lo que me refiero es que a veces pasa tanto que estamos normalizando el tema de la inseguridad y no es normal, pues no es normal la violencia intrafamiliar que también está subiendo impresionantemente, la violencia en contra de los niños. O sea, cada vez vemos casos que dices tú, ¿cómo es posible? O sea, no, es impensable. Y bueno, hay quien dice, es que antes te pasaba, pero no había redes, ¿no? O no te podías informar tan rápido de lo que pasaba y en esa es otras una de partes. mis dudas. ¿Será eso que no había redes y ahora lo sabemos todo con una inmediatez? O realmente no existían. Eh, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que este ambiente de violencia que vimos en Sonora no lo ha habido nunca antes. Por lo menos yo no tengo conciencia de eso. Y por un lado. Y por otro lado, yo creo que no lo podemos normalizar, ¿no? Yo a veces vivo con el Jesús en la boca porque no podemos hacer otra cosa. O sea, ¿yo qué hago como ciudadano? Exigir a mis autoridades, pero mis autoridades, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿No? Para empezar. Pues, ¿quiénes son? Claro que hay responsables. Hay Ajá. responsables de seguridad, hay responsables de este estado, hay responsables de este país. Pero Pero se ha fíjate, minimizado el tema. y nunca son las autoridades las responsables, pues. Siempre hay alguien más que es el responsable, pero ellos no asumen su responsabilidad. Y vemos muchos casos, o sea, por ejemplo, el aumento en el consumo de drogas. Es culpa de los padres que la mamá trabaja, pero no hay políticas públicas que traten de evitar eso, pues, o sea, no hay responsables. Y que fíjate que yo creo que sí hay un poco de políticas públicas ahí, porque yo oigo en el radio que esos comerciales que dicen, no te pido nada más que tu vida, cuando estás hablando de, Ajá. oye, es que estás como que fuera de onda, mira, yo te ofrezco esto, no te pido nada más que tu vida. A mí me parece, esa sí es una comunicación muy clara que yo he intentado, no sé si lo he conseguido dar a mis hijos. En la medida en que tú dependas de cualquier cosa, eres menos libre, ¿no? Si te domina el alcohol, la droga, las apuestas, lo que sea que te domine, ya no eres tú en control. Ujú. Y esa parte a lo mejor sí se está haciendo bien, la de prevención, o por lo menos mejor que la de control, porque yo sí veo como que la violencia desbordada y sí veo que las cosas no tienen consecuencias. La Y impunidad. alguien me dijo, ¿viste al que le disparó a Ciro? No lo vi porque no lo puedo ver. O sea, leí la nota, pero yo no puedo ver a alguien que diga lo que decía la nota porque
Me asusta ver un ser humano creyendo que puede matar a otro ser humano porque todo el mundo mata a seres humanos y no pasa nada. Ajá, no pasa nada. Eso, si yo veo eso, pues me asusto porque digo, ¿y este que está enseguida de mí será de los que mata seres humanos o no será de los que mata seres humanos? Pues sí es algo que yo creo que hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. Y volviendo al origen, ¿por qué hay un gobierno? ¿Por qué yo pago impuestos? Pues porque alguien se tiene que hacer cargo de la seguridad y del control y del orden. O sea, no les pago impuestos porque son muy lindos, ¿verdad? O porque quiero. No, menos porque quiero, porque nadie quiere pagar impuestos. Yo siempre he dicho, es que nadie quiere pagar impuestos. Es un tema de conciencia y responsabilidad. Todos debemos contribuir al gasto público. Es nuestra obligación constitucional, pero tú tienes la obligación de proveerme seguridad. Este es el trato, es el contrato social. Yo pago impuestos y tú me proporcionas seguridad. Mi seguridad es tu responsabilidad, Exacto. no es la mía, ¿no? Y ahora vemos, por lo menos a mí me parece que veo más informalidad. Y eso es parte de, quizá piensan, oye, ¿yo por qué te pago impuestos si a mí no me provees ni educación de calidad, ni seguridad, ni Servicios infraestructura, ni servicios públicos ágiles? Y eso está mal. Es decir, yo tengo que cumplir mi parte desde mi opinión. Yo tengo que cumplir mi parte y tengo que pagar mis impuestos. Y tú tienes que cumplir tu parte y tienes que cumplir con proveer servicios médicos, educación de calidad, seguridad y todo lo que se supone que acordamos socialmente. No estás ahí como gobierno, pues nomás porque te sacaste la lotería o porque alguien votó por ti, estás, o sea, ganar una elección, aunque dicen, no sé si ganaría alguna vez una elección, pero no es lo difícil. Lo difícil viene cuando ganas la elección, hacer un buen gobierno, eso es lo difícil. Quizás es muy difícil ganar una elección, es irrelevante. Lo importante es lo que vas a hacer cuando seas gobierno. Eso me parece a mí que es lo difícil. Y ese es el tema, pues que la gente no se fija en la capacidad de la persona para realizar ese trabajo, ¿no? Pues desde la antigua Grecia decían que cualquiera que hablaba bonito es mucho más apto para ganar una elección, aunque no es necesariamente el que gobierne mejor. Pero bueno, volviendo ya al tema terrenal de el los que nos ocupa. 390 pesos más. ¿Vale la pena este esfuerzo o este apoyo que está dando de alguna manera el gobierno federal? Era necesario. Desde el 2015, de 2016, diciembre del 2016, se creó la UMA, la Unidad de Medida y Actualización, porque muchas leyes estaban referidas al salario mínimo. Entonces dijeron, bueno, hay que modificar este salario mínimo que era de 76 pesos, en el 2018 de 88 pesos, hay que subirlo. Entonces va a ser una parte un aumento del salario mínimo y otra parte un monto de recuperación de ese salario, y ya no vamos a hablar en las leyes de salarios mínimos, aunque hay muchas referencias al salario mínimo. El decreto de la UMA dice, y cuando se haga referencia a un salario mínimo nos estamos refiriendo a la unidad de medida y actualización, que es una cantidad que se va actualizando por la inflación. Y ya había primero hubo hasta un crédito al salario, en donde el gobierno federal decía yo pongo, y el patrón le tenía que dar una cantidad al trabajador que se lo descontaba de los impuestos. Después había un subsidio para el empleo, pero ese subsidio para el empleo, que es este mismo descuento, quedó inaplicable porque el salario mínimo pasó de 88 pesos en el 2018 a 200, casi 49 en el 2024. Y en la frontera pasó de 88 pesos a 374 pesos. Entonces el subsidio para el empleo quedó inaplicable, ya no le aplicaba a nadie, porque aunque el salario subió, las tarifas no se han reestructurado. Nos han dicho este sexenio que no ha habido reforma fiscal. En realidad sí ha habido algunas reformas fiscales, pero no una reforma fiscal mayor. Las tarifas para calcular el impuesto, que es una tarifa en donde la tasa es mayor conforme tu ingreso vaya creciendo, esas no se han actualizado. De tal suerte que el salario mínimo está en el tercer renglón de la tarifa. Al salario mínimo no se le pone a hacer descuentos, lo dice la Constitución, lo dice la Ley Federal del Trabajo, lo dice la Ley del Impuesto sobre la Renta. A un trabajador de salario mínimo no le puedes hacer ningún descuento. Pero si gana un peso más del salario mínimo, pues ya no es el salario mínimo, ya le aplican los descuentos. Entonces, por ejemplo, a un salario de
7,567 pesos, que sería el salario mínimo, la retención es de 589 pesos. No le vas a hacer ninguna. ¿Por qué? Porque es el salario mínimo. Pero ¿qué pasa si le pagas un premio por puntualidad y un premio por asistencia? Pues ya le vas a hacer los 500 y pico más lo que le toque, a lo mejor van a ser 600. Entonces, viendo esta necesidad, el salario en la frontera está en el cuarto renglón de la tarifa. Por ejemplo, a 11,397 pesos, que es el salario en la frontera, le toca un impuesto de 937 pesos. Está en el cuarto renglón de la tarifa. Entonces, el 1 de mayo celebró el presidente sacando este decreto del subsidio para el empleo de 390 pesos hasta quienes ganen hasta 9,000 pesos, 9,081 pesos, y tienen dice, yo pongo del impuesto 390. Y claro que es cierto beneficio, ¿no? Por supuesto que los que ganan hasta 9,000 pesos, pues están pagando 390 pesos menos de impuesto, y ya dicen, y lo pegan a la unidad de medida y actualización, y ya se va a ir actualizando, ¿no? Okay. Así es como funciona. Entonces, yo te comentaba hace días, ¿qué pasa con bueno, no sé si todos los trabajadores, si usted gana, bueno, para empezar aquí en Sonora pocos ganan el mínimo, ¿verdad? Pero si usted gana el mínimo, pues debe de revisar, bueno, ¿o qué? ¿9,000? 9,081 pesos. Si usted gana 9,081 pesos o menos, o sea que si gana 9,082 no aplica. No aplica. O sea, en la frontera no aplica. Bueno, eso es para un auditorio o un grupo claro, ¿no? Que son los que ganan hasta 9,000 pesos. Ajá. Sí, si ganas 9,082 ya no te aplica. Bueno, si usted gana 9,081 hasta 9,081, tiene que ganar 390 pesos más al mes. A partir del 1 de mayo. No tendría que estar ganando. Así es que si vio ahí algo, que le pagaron algo más, pues es esto. Si no, pues revise. Y yo te preguntaba, ¿qué pasa si como trabajadores a lo mejor no estamos informados? Y ahorita los sindicatos pues andan muy entusiasmados en los nuevos puestos que les toca, pues no veo yo que estén informando sobre este tema. Y bueno, me van a decir, ay, no informamos porque casi no hay salario mínimo aquí en Sonora, ¿no? Pero ¿qué pasa si el empleador no le ha pagado al trabajador este pequeño subsidio? Fíjate que... Porque no es aumento, ¿verdad? Tu retención en lugar de ser de 600 pesos va a ser de 200, ajá, por ejemplo, ¿no? Y entonces si te llega, pues si te pagan quincenal, te van a llegar 200 pesos más, y si te pagan semanal, 100 pesos más. A lo mejor no se dio cuenta el trabajador de que le llegaron 100 pesos más, pero digo, yo no pude consultar en la página del IMSS cuántos trabajadores de salario mínimo hay, pero sí hay trabajadores de salario mínimo, y sí debieron de haber recibido un poquito más a partir del 1 de mayo. ¿Qué van a hacer? Pues tienen que comparar su recibo de abril y su recibo de mayo, y ahí pueden ver que su retención es menor, ¿no? O sea, que les llegó un poquito más. ¿Por qué no se informa? En realidad, ojalá y todos estuviéramos más interesados en la parte tributaria, pero cuesta que la gente se interese en la parte tributaria. Muchas veces los empleados quieren saber cuánto les van a pagar. No ¿de dónde? O sea, yo a lo mejor te pago 10,000 menos los 1,500 de impuestos, tú vas a recibir 8,500. Se fijan de pronto en los 8,500. No saben que el salario son 10,000. O sea, para el empleador es 10,000, y sobre los 10,000 vas a pagar el seguro social, ¿no? Por ejemplo. Pero ojalá todos nos interesáramos, porque todos pagamos impuestos. Es decir, si tú te tomas una Coca-Cola, hace rato decías de los ninis, te tomas una cerveza, ya no digamos, te fumas un cigarro, y lo que sea que compres que no sea de primera necesidad, lleva IVA el 10%, lleva IEPS en la comida chatarra, por decirlo de alguna forma. Así que todos estamos pagando impuestos, no solo impuestos sobre la renta. Si usas transporte público, estás pagando indirectamente la gasolina, y esa gasolina trae IVA y trae IEPS. Entonces todos pagamos impuestos. En ese sentido, todos tenemos derecho a exigir lo que hacen nuestras autoridades con esos impuestos. Todos somos contribuyentes. Y del impuesto que pagues, pues estás esperando que te den servicios como educación, salud, seguridad, infraestructura. De esto se trata el contrato social. Yo te pago impuestos, pero tú me vas a devolver los beneficios. No pago impuestos nomás por pagar impuestos. Pago impuestos porque de ahí
es de donde están las escuelas públicas, de ahí es donde recibe recursos la Unison, de ahí es donde recibe recursos el IMSS, de ahí es donde se pavimentan las 3 calles que se pavimentan. O sea, de esto se trata el pago de impuestos y a veces no le ponemos mucha atención. En este caso, claro que los trabajadores que ganan hasta 9,000 pesos recibieron en el mes 390 pesos más. ¿Cómo pueden verlo? Pues comparando sus 2 recibos. Y si no ven eso, pues van con la persona de recursos humanos o el contador y les dicen, a ver aquí cómo está lo del crédito al salario, ¿cómo me lo aplicaste o no me lo aplicaste? Eso es lo que se tendría que hacer. Porque bueno, igual hay desconocimiento o ya el patrón tiene que saber. Fíjate que el otro día me encontré a un patrón de una empresa chica y le llamó mucho la atención y dice, a ver, ¿cómo está esto y desde cuándo? Y no sabía. Yo no puedo asegurar que todos sepan, pues porque todo es hoy un poco o mucho complicado, ¿no? Entonces yo no puedo asegurar que sepan, pero sí se hizo una gran difusión, tanto por parte del gobierno federal como nosotros los contadores escribimos pero son revistas que llegan a contadores, pues, ¿no? Exacto. Entonces, esta nota que salió del Colegio de Contadores Públicos de Sonora ha llamado mucho la atención. Y me decían, oye, ¿y esto resuelve el problema? No, no resuelve el problema, es como que un paliativo para aquellos que tienen ingresos hasta 9,000 pesos y el gobierno federal está renunciando a 390,000 pesos, 390 pesos por cada uno y deberían de cuantificar cuál será el costo de esta medida, porque esta medida tiene un costo para el gobierno federal, que es lo que está dejando de recaudar. Por todos los empleados de salario mínimo. Se estima que pudiera haber hasta 9 millones de 8.9 millones de personas de salario mínimo en el país. Lo cierto es que el 55% del empleo está en la informalidad y el 62%, más del 60% de la economía está en la informalidad. Nos hace falta resolver ese problema. Que decía la nota del colegio, esto ayuda a estimular la formalidad. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te estimula esto? La verdad es que ayuda porque el gobierno federal te está dando un poco más para que tú que estás en la formalidad recibas un poco más de tu salario, ¿no? Todos deberíamos de estar en la formalidad, ese es el asunto. Todos deberíamos de combatir la informalidad de alguna forma porque no nos puede quedar la economía en la minoría, ¿sí me explico? O sea, los que contribuimos para todos, la carga es más pesada. Sí, y ahorita están pensando en reformas fiscales porque hay un déficit, es decir, porque el gobierno gasta mucho, ¿y sobre quién crees que van a ir? Pues sobre los 3 pelos que contribuyen, los 4 de los 10. Esa fue una promesa que hizo aquí Heriberto Aguilar, que dijo, no va a haber más impuestos. Y dije, bueno, esperemos que así. Bueno, pues mira, aquí ustedes no la pueden ver, pero yo le voy a enseñar aquí a Irisdea la tarifa de impuesto sobre la renta. Es una tarifa progresiva, que tu ingreso es más alto, entonces tu tasa es más alta. Y esta tarifa, con eso de que no hay reforma... Si es un porcentaje, ¿por qué sube la tasa? Primero, déjame terminar la idea de que no hay reforma y entonces esta tarifa no se ha actualizado. El salario mínimo está en el tercero y cuarto rango de la tarifa, al que le aplica una tasa de impuesto del 10 y del 16% sobre el impuesto marginal, o sea, lo que exceda de los 6,000 y los 11,000, más la cuota fija. Lo que hay que hacer para resolver el problema es, si me ha subido el salario mínimo 248%, ¿por qué no me has modificado la tarifa? Una tarifa que empiece con un no gravamen en el salario mínimo y después de eso me empiezas a cobrar impuestos. ¿Por qué no lo han hecho? Porque tendrían que recaudar menos, o sea, Claro, no les conviene. Sí, pero estamos mal, estamos desfasados, o sea, por un lado me estás dando más salario, pero me estás subiendo los impuestos. Sí, pues. Hay que reestructurar esta tarifa. Vamos a suponer que no me desgraves el 248% igual que el salario mínimo, pero sí necesitamos mejorar esta tarifa para que los que contribuyan de una manera justa. Sí, más equitativa, más justa, más progresiva. A ver, en este caso entonces te doy los 390, pero como no me moviste las tasas, pago más entonces. Bueno, a un trabajador, por ejemplo, de 9,000 pesos, lo que le sale de impuestos ahorita son 670 pesos. Eso es lo que tendría que pagar.
porque le estoy aplicando esta tarifa, una tarifa que a los 9,000 pesos me los graba alrededor de la tasa del 10%. Ok. Si estamos hablando de que 7,567 es el salario mínimo, eso debería estar en la parte de no gravamen. O Pues sea, sí, porque yo aquí no hay impuesto, después de esto cóbrame. Para esto se requiere la estructura de la tarifa, es lo que no hemos hecho. Bueno, yo no soy el gobierno federal, es lo que no ha hecho el gobierno federal. Y creo que para resolver el problema sí te mitiga el impacto, es decir, los que ganan hasta 9,000 pesos, en lugar de que les descuenten 670 pesos, nada más le van a descontar 280 pesos. 390 los pone el fisco federal, pero si ganas 9,082, pues ya te van a descontar los 670 pesos, ya no te aplica. Pues, ahora, sí es una ayuda, pues. Sí ayuda. Que si tú ganas 9,000 pesos, en lugar de que te descuenten 670, que te descuenten 280, claro que se nota si te pagan quincenal, se nota que me pagaste 200 pesos más, ¿no? Pero eso no resuelve de todo el problema. Necesitamos... Son paliativos, pues, ¿no? Es un paliativo, es una ayuda, es algo que decir el 1 de mayo y está bien. Oye, y por ejemplo, si un patrón no se da cuenta, o se da cuenta y dice, pues mira, antes yo pagaba 600 pesos al fisco y ahora voy a pagar, ¿qué? 210. 280. Ajá. Entonces, me voy a quedar con eso. En vez de dárselo al trabajador, dice, pues el trabajador ya está acostumbrado a ganar esa cantidad. ¿Qué tiene si yo me quedo con esto? Pues no es lo correcto, ¿no? Pero digo, sí puede pasar. Sí, pero ¿cuál es el riesgo? Yo ya tengo este salario, por ejemplo, los 9,081. Ya le avisé al IMSS que gana 9,081, porque esto empezó desde enero. Pues tú estás contribuyendo desde enero, tienes un nuevo salario mínimo y tienes un nuevo salario y se hicieron los ajustes. Ya le avisaste al IMSS cuánto gana ese trabajador. No le vas a bajar el sueldo. Lo más normal es que le des que su impuesto sea menor, pues, y que le des lo que le toca descontado, los 390 pesos. Eso es lo que yo creo que está pasando en la mayoría. Lo que puede haber es desconocimiento, y ese desconocimiento los pone en un gran riesgo, porque para que ese salario sea deducible, tuvo que haber aplicado este crédito. Si no lo aplicas, el riesgo, patrón, porque todos los riesgos los tienen los patrones, el riesgo es que el salario no sea deducible. Que no sea deducible. Por supuesto, porque no estás cumpliendo con todas las obligaciones relacionadas con el salario. ¿Y cuáles son esas obligaciones? El salario es el que tiene más requisitos de deducción. Para que sea deducible el salario tienes que haber pagado el IMSS, tienes que haberle dado crédito al salario, tienes que haberle hecho los cálculos de impuestos, hay un montón, tienes que haber hecho un CFDI de nómina y haberlo timbrado, hay un montón de requisitos. Y el riesgo es también para el patrón. ¿Qué pasa si tú tienes 2 trabajos? Uno en la mañana y uno en la tarde, y te pagan 9,000 pesos en los 2, solo un patrón te puede aplicar el subsidio para el empleo. Si tú no le dices al otro, el riesgo es del patrón. O sea que los patrones ya debieron de haber preguntado, ya sea en forma digital o por escrito, ¿tienes otro trabajo? El otro te está aplicando el crédito y en ese caso el subsidio para el empleo, y en ese caso ya no se lo puedes aplicar. Si se lo aplicas, el fisco puede venir y decirle, oye, le aplicaste de más, me debes los 390 pesos por todos los trabajadores a los que se lo aplicaste, me lo pagas con multas, actualizaciones y recargos. O sea que tampoco es que el patrón está en la gloria, la verdad es que hay que felicitar a todos aquellos que generan empleo, así sean 1, 2, 3, 10, 200, porque tienen un montón de obligaciones que cumplir, cada día el ambiente fiscal es mucho más complejo y tienen un montón de riesgos. Esa es la verdad, todos los tenemos. Yo suelo decir, exagerando, no se asusten, que de pronto estoy en un auditorio y digo, yo puedo aquí decir que estoy entre puros defraudadores fiscales. ¿Y por qué? Pues porque el Código Fiscal de la Federación dice que se equipara al delito de defraudación fiscal quien le dé efectos a un comprobante que no reúna todos los requisitos. Los comprobantes tienen un montón de requisitos, los que diga el código, el reglamento del código, los que diga el anexo 20 de la miscelánea, son un montón de requisitos. Cualquiera falla o simple y sencillamente te equivocaste en la clave del producto y ya emitiste mal ese comprobante. Entonces todos estamos pendiendo, tenemos la espada de Damocles, ¿no? O sea, todos somos presuntos delincuentes.
Pues yo digo que si me pongo a revisar los comprobantes fiscales que emitas, a lo mejor te encuentro algún error. Si eres arrendador, por ejemplo, uno de los requisitos es que le pongas el número de predial. Y si no le pusiste el número de predial y yo te pagué la renta y tú me diste un comprobante, yo te hice una transferencia y no tiene el número de predial, yo le di efectos fiscales a un comprobante que no reúne requisitos fiscales porque no le pusiste el número de predial y es un requisito que está en el Código Fiscal de la Federación. Ahora, ese es el extremo, ¿no? Ese es el extremo, pero esa es la realidad. ¿Qué pasa si soy autoridad fiscalizadora y me caes mal? Pues te friego. Pues como a Juárez, ¿no? Ajá. A mis amigos, justicia, gracia. Sí. Eso también está mal. Y no pasa, digo. La verdad es que las autoridades fiscales son muy conscientes. Claro, yo atiendo auditorías y son muy conscientes y si fue pagado con transferencia y si es el local que te rento y si tengo un contrato, todo está armónicamente, no hay nada mal, no te van a decir eso, pues, pero si te aplicaran la ley como es, sí tendrías un riesgo. En realidad es importante, no pretendo asustarlos, es importante decir que si la operación es correcta, la autoridad fiscal ve eso, o sea, que tengas el contrato, que sí sean las personas, que sí sea el bien que estás arrendando, si sea el producto que estás vendiendo, etcétera, ¿no? Entonces, eso también viste la operación total, pero los requisitos de los comprobantes son muchos. Oye, yo quisiera una reforma, pero quisiera todo más fácil, pues, porque también hay muchas cosas que no podemos deducir, otras que sí, pero pues de todas maneras salen de ahí, ¿no? Pues yo creo que hay una reforma necesaria, por ejemplo, si queremos que aumente la formalidad, por ejemplo, los consumos en restaurantes no son deducibles. ¿Por qué no? Dedúcelo y los restaurantes les vas a empezar a pedir factura. Y luego te van a salir porque ahora está de moda eso en efectivo o transferencia. No, transferencia no, todo lo que se bancarice es sujeto a fiscalización, okay. Pues no, pero la idea es, a ver, restaurantes que sean deducibles, pero ellos se van a meter en la formalidad también, porque van a emitir factura. Automóviles son deducibles hasta 175,000 pesos. ¿Qué automóvil cuesta 175,000 pesos? Y la otra parte es no deducible. A ver, ¿por qué no puedo deducirlo? En el caso de los salarios, hay las prestaciones que no gravan. Por ejemplo, tu aguinaldo tiene 15 días de salario mínimo exento. Las horas extras tienen una cantidad exenta. De las cantidades exentas, hay una parte que no es deducible. ¿Por qué no es deducible? Si es mi obligación como patrón pagarlo. Eso debería de ser deducible. Hay ciertos puntos en una reforma fiscal que deberían modificarse, sobre todo si quieres ampliar la base de contribuyentes. Vamos a contribuir más. ¿Por qué la recaudación tiene que estar nada más cargada en el 40% y el 60% de la economía es informal? ¿Por qué seguimos con el 55.5% de los trabajadores, 54.5%, en la informalidad? Los que no tienen derecho a seguro social, por ejemplo. Bueno, pues ya existía este programa de solidaridad y ahora creo que sí, bienestar, para que tengan acceso a médicos y medicinas. Eso está muy bien, pero hay que tratar de ir yendo a la formalidad, y para eso se creó este muy buen régimen, que es el régimen simplificado de confianza. Los que pueden estar ahí, es una buena forma de empezar y pagan poquito, pues, ¿no? Hasta el 2.5% de sus ingresos brutos. Yo creo que es una buena opción que sacaron, ¿no? Y la simplificación administrativa, pues siempre ha sido, o sea, desde que yo tengo uso de razón, más de 35 años en la práctica, siempre ha sido una materia pendiente. Muy bien, Lupita, pues estamos llegando al final del programa. ¿Algo más que nos quieras agregar sobre este tema? Pues nada más concluir en invitarlos a la formalidad. No se rían de mí, los informales, los invito de este lado. Y la verdad es que nos conviene a todos y así todos, aunque ya pagan impuestos, todos los días pagan impuestos, en cada cosa que compran pagan por lo menos IVA y EPS. Y lo que nos falta es la reestructura de la tarifa. Esa es una tarea pendiente. Creo que ha subido el salario, pero la tarifa con la que se pagan los impuestos, esa no se ha modificado, hay que cambiarla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, nos estás iluminando, así es que usted revise ahí sus recibos, patrones, si necesitan asesoría, pues pueden buscar a Lupita ahí en Coparmex, ¿o dónde?
Sí, para todos los socios de Coparmex, yo presido la Comisión de Asuntos Tributarios de Coparmex y ahí siempre estamos a su servicio. En el Colegio de Contadores también ahí estamos siempre a sus servicios. Y yo tengo por ahí mi despacho profesional, no vengo, la verdad, a hacerme publicidad, No, pero estamos a sus órdenes. Me encuentran si algo se les ofrece en las redes sociales y estamos a la orden. Y en el Colegio de Contadores, por supuesto que estamos a la orden. Participamos en muchos esfuerzos por llevar el conocimiento, la verdad, a todos los empleadores y a todos los contadores. Nosotros tenemos la obligación de actualizarnos, está nuestro código de ética, pero no solo eso, algunos estamos certificados y tenemos que acreditar que nos actualizamos, y en eso trabajamos, entre nosotros mismos nos actualizamos unos a otros. ¿Pero dónde están tus oficinas o qué Mis teléfono? oficinas ni me lo sé, porque usamos mi celular y el correo. Mi correo es guadalupe.ruiz@advisonora.com y mi teléfono de oficina es 662-151-8005. Miren, y yo me lo sé porque la verdad es que ahora estamos en el teléfono y a través de correo electrónico. Muy bien. Pues muchas gracias, de verdad, porque yo sé que andas muy ocupada y por haberte dado este tiempo para explicarnos de qué se trata todo esto. Al contrario, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted que está pendiente de esas transmisiones. Por favor, sonría. Recuerde que siempre puede ser peor. Nos vemos. Bienvenidos a su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito.